Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Si hay una relación confrontativa entre dos presidentes latinoamericanos, esa es la relación entre Nicolás Maduro y el mandatario argentino Javier Milei. De hecho, en las últimas horas, el presidente venezolano acusó a Milei de realizar un ataque cibernético contra Venezuela con el fin de destituir a Maduro, y esto se suma a varias polémicas en los últimos meses. Incluso, la noche de las elecciones venezolanas, mientras Maduro festejaba lo que él considera que es una victoria, también se acordó de Milei y lo insultó durante varios minutos después de que el presidente argentino tuiteara que Maduro había perdido y tenía que dejar el poder. ¿Qué sucede entre los dos presidentes? ¿Por qué buscan antagonizar constantemente? ¿A quién le sirve más, a Maduro o a Milei? ¿Y cuál es el impacto en la región de las polémicas entre ambos? Yo soy Fede. Yo soy Clary. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los sucesos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, El Cafecito Latinoamericano, en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito, que estamos por empezar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. no hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Bueno, Fede, y entonces para ir empezando este capítulo, los entredichos y las polémicas entre los dos presidentes son cada vez más frecuentes. ¿Podríamos recordar algunos ejemplos? Sí, varias veces Javier Milei se refirió al gobierno de Maduro como una dictadura y lo responsabilizó de la crisis humanitaria y la violación de derechos humanos en Venezuela. Estas declaraciones provocaron una respuesta contundente de Maduro, que llamó a Milei como un peón del imperialismo y un fascista, acusándolo de ser enemigo de los pueblos latinoamericanos y de querer imponer un modelo neoliberal que traería miseria a la región. En otra situación, durante una cumbre del Mercosur en 2024, Milei se negó a reconocer a Maduro como un líder legítimo y sugirió que Venezuela debía ser expulsada del bloque debido a sus violaciones a la democracia. Y en otra oportunidad, Milei apoyó públicamente las sanciones internacionales contra el régimen de Maduro y pidió una mayor presión diplomática para forzar un cambio político en Venezuela. Y por último, tenemos lo que pasó en las últimas semanas a raíz de la elección presidencial en Venezuela. Como sabemos, el gobierno argentino no reconoce la victoria de Maduro y fue uno de los primeros en acusar a este de fraude durante la misma noche de la elección. Por eso, cuando Maduro salió a hablar y festejar lo que él cree que es su victoria, el único presidente del cual habló fue de Milei. En esta oportunidad, Maduro dijo lo siguiente. Y a Milei le digo, Milei, no me aguantas un round, bicho cobarde, traidor a la patria, no me aguantas un round. Milei, basura, vos sos la dictadura. Milei, vende patria, cobarde, no me aguantás un round. Debe estar reventándose con su cara de monstruo, porque es un tipo feo además. Y estúpido. Se toma unas fotos de estúpido, ¿ustedes no lo han visto? Entonces pone la cara así. ¿Cómo se puede tomar en serio a un fascista, un nazi como ese? Un sociópata sádico que disfruta haciendo sufrir al pueblo de Argentina. Y esto escaló a niveles diplomáticos porque al día siguiente Maduro cerró la embajada argentina en Caracas y ordenó a todo el personal diplomático a desalojar el país en 72 horas. Al día siguiente de la elección se les cortó el suministro eléctrico a la embajada argentina, pero el problema que ocurría en ese momento no era solamente por el personal diplomático argentino, sino especialmente porque desde hacía meses el gobierno argentino de Milei había ofrecido asilo político a varios opositores venezolanos allegados a María Corina Machado y perseguidos por el régimen de Maduro y estaban viviendo asilados en la embajada argentina en Caracas. Entonces la pregunta que se hacían en ese momento, hace algunas semanas, era, bueno, si se cerraba la embajada argentina, ¿a dónde iban a ir estas personas?
Estaba claro que en cuanto pusieran un pie fuera de la embajada, los podían llevar presos, a pesar de que las convenciones eso lo prohíben. En ese momento se pidió al gobierno venezolano un salvoconducto para trasladar a los asilados a otra embajada, pero se negaron. Bueno, finalmente la historia terminó con que Brasil se hizo cargo de la embajada argentina en Venezuela y también de los asilados que por el momento siguen ahí. Y ahora, ¿por qué chocan tanto Maduro y Milei? Para empezar, tanto Maduro como su antecesor Hugo Chávez eran aliados al kirchnerismo, que es hoy en día el principal bloque opositor de Milei. Ahí ya tenemos una diferencia infranqueable entre los dos. Y además, bueno, hay una respuesta obvia y es la diferencia ideológica. Por un lado, Nicolás Maduro representa una continuidad del socialismo bolivariano instaurado por Chávez en Venezuela, con un proyecto que busca consolidar un modelo económico y político antiimperialista, con fuertes críticas a políticas neoliberales y sobre todo también muy crítico de la influencia de Estados Unidos en la región. Milei, por otro lado, encarna todo lo contrario. Él defiende un liberalismo económico más radical, con una agenda que promueve la reducción del Estado, promueve la libertad de mercado y, a diferencia de Maduro, Milei busca un acercamiento a Estados Unidos y a otras potencias occidentales y también, por ejemplo, a Israel. Su estilo de confrontación y su retórica antiizquierda claramente lo posicionan como un opositor natural a gobiernos como el de Maduro. Pero gobiernos liberales o de derecha en América Latina hay varios. La pregunta es, ¿por qué Maduro elige tanto confrontar con Milei y no con Lacalle Pou, Peña o Bukele? Bueno, yo creo que por una cuestión de estrategia política, y esto tiene que ver con la búsqueda de un enemigo externo dentro de la dicotomía binaria de Maduro del nosotros y ellos, que siempre utiliza. Maduro históricamente usó la figura de un enemigo externo para cohesionar a sus bases en Venezuela y desviar la atención de las crisis internas que tiene el país, como la hiperinflación, la falta de alimentos y medicinas, la escasez en general y las violaciones a los derechos humanos. A su vez, ningún otro presidente tiene un estilo tan provocador como Milei, ni es tan crítico al socialismo como él. Por lo tanto, Milei se convierte en un blanco ideal para los objetivos de posicionamiento de Maduro. Al antagonizar con Milei, Maduro va reforzando su narrativa de resistencia contra lo que él percibe como el imperialismo y el neoliberalismo, algo que lo posiciona como un defensor de un modelo alternativo para América Latina que ya había empezado Hugo Chávez. A su vez, recordemos que Maduro es un presidente en crisis que en un momento buscó ser el gran líder de la izquierda en la región, como en su momento fue Chávez. Bueno, claramente no lo está logrando. Sin embargo, generar un antagonismo con Milei genera un mensaje de o soy yo o es él. Si no me apoyan a mí, bueno, miren quién está en la vereda de enfrente. Con esto busca que presidentes de izquierda como Lula, como López Obrador, Boric, Petro, estén más cerca de Maduro que de la derecha, o sea que Milei. E incluso si permanecen en el medio, Maduro los acusa de cómplices de Milei, algo que claramente ningún presidente de izquierda quiere. Así, Maduro está obligando al resto de los líderes de la región a tomar partido por uno o por otro. Incluso fijémonos que cuando el presidente de Chile hace unas semanas rechazó el fraude en Venezuela con el mismo énfasis casualmente que el gobierno argentino, internamente Boric tuvo problemas porque lo acusaban de compartir su posición con Milei. O algo similar le pasó a Lula, que no fue tan enfático como Boric, pero también tuvo problemas con su partido, el Partido de los Trabajadores, porque lo apoyaban abiertamente a Maduro. Exacto, y no olvidemos que también hay un tema geopolítico. La rivalidad entre ambos se alinea con las tensiones globales entre las potencias occidentales por un lado y los países que están en contra de Estados Unidos por otro. Milei, al alinearse con los intereses occidentales, refuerza su posición en la comunidad internacional, mientras que Maduro sigue teniendo alianzas y apoyo en países como Rusia, China e Irán, que están en oposición a Occidente y que ven a Venezuela como un aliado estratégico contra la influencia de Estados Unidos en la región. Estos países han brindado asistencia económica, militar y diplomática a Venezuela y lo ayudaron a Maduro a resistir las sanciones y presiones internacionales. A su vez, a nivel latinoamericano, Maduro se apoya en países como Cuba, Bolivia y Nicaragua, que comparten su ideología y enfrentan situaciones similares de aislamiento o de sanciones por parte de Occidente. Todo esto es contrario a lo que hace Milei, que está alineado con Estados Unidos y con Israel. O sea, es el principal aliado del gobierno de Milei, Estados Unidos. Además, es el que acusa a Maduro de narcoterrorismo y pide su captura.
¿Y esta confrontación cómo afecta a la región? Bueno, la confrontación entre Maduro y Milei también creo que debe entenderse en un contexto de una América Latina en transición. Después de un ciclo en el que varios países de la región fueron gobernados por la izquierda, el péndulo político está oscilando hacia la derecha en varios países y el enfrentamiento entre ambos líderes refleja esta lucha por definir el futuro político en la región. Maduro, por un lado, busca preservar la influencia del eje bolivariano, mientras que Milei, por el otro, representa una nueva ola de líderes de derecha que buscan desmantelar lo que consideran que es el legado negativo de la llamada Marea Rosa o lo que fue el socialismo del siglo XXI. O sea, en un contexto de transición, ambos están intentando que el péndulo vaya hacia su ideología. Este antagonismo, por otro lado, también tenemos que decirlo, contribuye a la polarización en la región, donde los países se van alineando en distintos bloques ideológicos. Mientras que Maduro busca fortalecer alianzas con países que comparten su visión, como Cuba, Nicaragua o Bolivia, Milei busca crear un frente común con otros gobiernos de derecha como Ecuador de Noboa, Paraguay de Peña o, por ahora, Uruguay de Lacalle Pou, por lo menos por estos meses que quedan de gobierno. Esto puede complicar la cooperación regional en temas como el comercio, la seguridad y la inmigración, que es tan importante, ya que estas divisiones ideológicas muchas veces van bloqueando acuerdos multilaterales. Y esto lo estamos viendo con justamente las elecciones venezolanas. América Latina hace décadas que no tiene una agenda en común, pero frente a un caso como lo que pasó en Venezuela, llama la atención cómo había distintas posiciones frente a las elecciones y los resultados de las elecciones. Por un lado, había países que denunciaban abiertamente un fraude y reconocían a Edmundo González como presidente electo. Otros decían que los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral eran dudosos, pero que querían esperar a que estuviera el 100% de las actas para definir una posición. Otros dudaban, pero mantenían una posición equidistante entre Maduro y la oposición. Y después, por último, había otro grupo de países que abiertamente felicitaron a Maduro por una nueva victoria y por supuesto que lo reconocen como presidente electo. Incluso esta ruptura y esta falta de consenso se vio en la OEA, la Organización de Estados Americanos, cuando no se llegaron a lograr los votos necesarios para pedir una investigación imparcial sobre los resultados electorales en Venezuela, ¿no? Sí, los países miembros de la Organización de Estados Americanos no lograron ponerse de acuerdo en algo tan simple como emitir una resolución para que el gobierno de Maduro acceda a una investigación independiente que sea realizada por observadores internacionales imparciales de las elecciones del domingo 28 de julio. Y si bien recordemos que Maduro se puede negar a esta investigación, llama la atención realmente que sean incapaces de ponerse de acuerdo para algo tan simple y que en definitiva lo único que sea es demostrar o no el fraude y lo que termina evidenciando es la falta de consenso que existe en la región. Exactamente. Bueno, eso fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado este capítulo y como siempre les decimos, si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas y que compartan este podcast con todas las personas a las que les puede interesar. Y en YouTube, dejar un comentario, hacer clic en la campanita y darle me gusta al video. Hasta la próxima.